Ya retomé. ¿Están ahí? Pues yo no los estoy viendo en paralelo, ese es el tema. Listo. Bueno, entonces, como les decía, en esta sala de almacenaje yo voy a también garantizar todo lo que es el aislamiento de bioseguridad, pero voy a tener una climatización y después vamos a ver por qué este proceso. Es más, se habla de una temporización, técnicamente hablando. Ahora bien, yo considero la bioseguridad, que es la higiene del personal, los circuitos. Acá sí es muy importante tener en cuenta que el huevo descartado, que es otra de las cosas que siempre surge la duda, ¿qué se hace con el huevo que se descarta? Ustedes tienen que entender que en este caso no estamos hablando de un huevo con un pollito. Tiene un embrión que es un disquito, o sea, es un huevo perfectamente utilizable para consumo. De hecho, los huevos que no tienen forma o los tamaños y demás se venden para consumo. No para consumo general un huevo que tenga forma de vela, pero sí para consumo industrial, por ejemplo. Ahora, un huevo grande o un huevo muy chico, que se venden para huevos de consumo directo. Por eso siempre hay una alternativa de ingreso de la planta, ¿sí? Por supuesto, todo dependerá de los criterios que se van a establecer, de las necesidades de incubación que haya, etc. Y el otro tema es esta climatización o atemperado que deben tener los huevos precisamente por este aspecto que yo les mencioné, que es el riesgo de los procesos preincubatorios. En general, y fíjense porque esto puede aparecer en algún trabajo por ahí o se mencione. En una época, allá lejos y hace tiempo, una técnica que se empleaba en las plantas de incubación para evaluar la fertilidad de los huevos procedentes de tal o cual granja era separar una muestra y someterla a un corto proceso en horas de temperaturas y humedades que estimularan el desarrollo embrionario, se la sometía a un miraje ovoscópico y en función de la relación de huevos que habían evolucionado embrión y los que no, se establecía el nivel de, llamémosle, fertilidad del lote. Esto es una técnica que por supuesto se dejó de usar porque ese huevo que yo había inducido después volvía al almacenaje y se observaba que los valores teóricos se veían afectados porque muchos de estos huevos precozmente estimulados habían interrumpido al volver a las condiciones normales su desarrollo embrionario y de vuelta volvían a arrancar, pero ya no tan bien cuando se los volvía a meter en la incubadora. Por eso hay que tener en cuenta que cuando yo estoy hablando de fenómenos preincubatorios, son fenómenos de desarrollo temprano embrionario no deseados. No estoy hablando de eso que se hacía en aquella época, por la duda se lo aclaro. Son fenómenos que por descuido, por mal manejo de la temperatura y humedad de almacenaje, han estimulado prematuramente el desarrollo embrionario, lo que normalmente va a impactar, por más cuidado que se tenga, en los resultados incubatorios. Aclarado esto, debemos recordar que hay una relación entre el tiempo de almacenaje que requiere un huevo y la fase de postura en el que fue puesto. Ahí aparecen tres denominaciones, fase 1, fase 2 y fase 3. ¿A qué responden estas fases? Simplemente a esta condición que hace a la factibilidad de la incubación de cualquier huevo. Internamente, un huevo, esto independientemente de que sea fértil o no, pero bueno, vamos a tomar los huevos, supongamos fértiles, obtenidos de un galpón con reproductores.
y que sea incubable, por supuesto, porque ha cumplido con todos los requisitos. Bueno, presuponemos que tiene un embrión, pero ya dijimos, no lo vamos a andar rompiendo, pero bueno, sabemos que tiene la fertilidad, que tiene todas las condiciones, o sea, es un huevo incubable 100%, porque es fértil y además tiene todas las otras condiciones. En su interior, lo que va a tener son las estructuras que ustedes ya conocen, que van a ser lo que van a proveer de todas las sustancias necesarias para la formación del embrión, incluida la cáscara, de la cual va a obtener gran parte de las sales de calcio para las estructuras óseas. Entonces, ese huevo, en el momento en que yo lo recibo, o una vez que ya consolidó su cutícula, ya lo desinfecté y demás, si yo lo rompo, voy a ver que la estructura es una estructura densa, es una estructura gelificada, característica que va a mantener durante varios días. Y si yo químicamente hago una evaluación, voy a encontrarme de que tiene un pH que rodea los 7.6, o sea, es un pH neutro ligerísimamente ácido. Ahora bien, si yo ese huevo no lo rompo, lo mantengo y lo mando a incubar, tal cual como es, con su estructura gelificada, condensada, muy probablemente tenga alguna demora en el inicio del desarrollo de sus esbozos embrionarios. ¿Y esto por qué es? Porque el embrión, del momento que tiene las condiciones de temperatura y de humedad, comienza a evolucionar por multiplicación celular, pero también comienza a demandar nutrientes. Y estos nutrientes, en un estado gelificado, físico-químicamente no están tan biodisponibles. ¿Se queda claro esto? Ahora, ¿cómo yo puedo observar que el huevo pasa a tener la biodisponibilidad de nutrientes para el embrión? Precisamente con el almacenaje, que en las condiciones que ya le mencioné de temperatura y humedad, que no aceleren el desarrollo embrionario, sino que lo mantengan en un estado latente, comience a relajar la estructura de gel y a ser más biodisponible para un futuro inmediato los nutrientes. Esto, ¿cómo yo lo podría apreciar desde un punto de vista analítico? Con el simple medición de pH. Veríamos que al cabo de unas horas de almacenaje, comienza ese pH neutro a tender a un pH más alcalino. Esto tiene una explicación desde el punto de vista químico, porque la movilización de todas las estructuras implica también movilizaciones de las sales de la cáscara y en consecuencia la alcalinidad se incrementa. Entonces, este fenómeno que yo debo garantizar para facilitar el inicio del desarrollo embrionario se conoce con el nombre de maduración. O sea, lograr que mediante un proceso de liquefacción de la estructura gel se aumente la solución de la misma y esto produzca una disolución de las estructuras tanto de la cáscara como de la yema y de la clara, que físico-químicamente se manifiesta en el cambio del pH de un pH neutro a un pH alcalino. ¿Cómo hago esto? Muy simple, dándole tiempo al huevo antes de meterlo a incubar. Y entonces surge la pregunta, ¿y esto la gallina lo hace? Sí, lo hace. Porque la gallina no pone para cuando se va a incubar todos los huevos que va a incubar en un día. No, los va poniendo y los va dejando acumular.
Es más, tarda aproximadamente una X cantidad de días en hacer la postura completa para la incubación. Y el último huevo que coloca, por lo general, tarda unas 24 o 48 horas a asentarse definitivamente. Ahora bien, esto yo lo acelero dentro del manejo de la incubación y logro la maduración con un buen almacenaje. Pero, ¿yo puedo almacenar todos los huevos de la misma forma? No. ¿Por qué? Porque precisamente la estructura del huevo varía con el tiempo y la fase de postura en la que se encuentra el ave. No es lo mismo el huevo de la polla, que recién rompió postura y ya está comenzando a crecer hasta su pico, que el huevo de la gallina estabilizada, que el huevo de la gallina vieja. Esto establece las denominadas fases que se utilizan a la hora de manejar los tiempos de almacenaje. El huevo de fase 1, que correspondería a la etapa en una reproductora entre las 24 a 35 semanas, o sea, la primera etapa cuando comienza a crecer su curva de producción y logra el cenit y después empieza lentamente a bajar hasta el pico de masa, más o menos 35 semanas, 38, es el denominado huevo de gallina joven o de fase 1. Es un huevo muy concentrado, muy rico en sustancias, casi es altísimamente gelificado. Muchos lo tratan de huevo duro. Este puede requerir un poquito más de tiempo de almacenaje para facilitar esos procesos de biodegradación que son necesarios para el uso del futuro embrión. En consecuencia, nosotros tenemos que tener en cuenta que es un huevo que me permite jugar con un tiempo de almacenaje mayor. Ya sabemos que no nos vamos a pasar de los 7 días, pero a la hora de priorizar, este puede quedar esperando sin relativamente problemas de pérdida de incubabilidad en la sala de almacenaje. La fase siguiente de las 35 a las 50 semanas es el denominado fase 2 o estándar. Es el ave, digamos, madura, el ave que está en régimen, la que, si bien viene decreciendo, es la que, digamos, es la ponedora clásica, la reproductora clásica. Este huevo se presenta como el huevo ideal en este sentido. No es ni muy gel ni muy líquido. Tiene un tamaño intermedio, es el término medio, de manera tal que su posibilidad de almacenaje, si bien no son de alta cantidad de tiempo como en el caso anterior, tampoco requieren su implementación inmediata de ingreso a incubadora. Por último está el de fase 3, que es la gallina ya en el proceso de declinación de su puesta, es un animal, podríamos llamarle viejo, donde el tamaño del huevo es mucho mayor que los casos anteriores, pero también es mucho más líquido, más liviano. ¿Por qué? Porque ya le cuesta más producir nutrientes y formar una cáscara. En consecuencia, es un huevo que rápidamente, con muy poco tiempo, licuefactúa su interior, de manera tal que de los 3 tipos de huevos va a ser el que le destinemos el menor tiempo de almacenaje. Ante una prioridad es indudable que este de fase 3 debe tener prioridad de ingreso a incubadora que uno de fase 2 o de fase 1. ¿Sí? Siempre respetando que el tiempo máximo no supere los 7 días. Si por algún factor muy particular me viera obligado a tener que sobrepasar el término de los 7 días, ¿sí? Yo lo que voy a tener que hacer es modificar los patrones de almacenaje. Ahí puede ser que aumente, o mejor dicho, deba aumentar la humedad relativa,
de ir a un más un 70-75% y bajar la temperatura. ¿Por qué? Porque con una humedad alta evito la deshidratación por un fenómeno de competencia con el medio, y con la temperatura baja regulo la posible incidencia de la carga microbiana en el interior del huevo, que siempre lo voy a tener. El huevo, no, aun cuando hubiera sido desinfectado en granja y hubiera estado, recuerden que no es un organismo estéril. Siempre va a tener una estructura microbiana contaminante. ¿Quedó claro esto? ¿Pregunta? Pedro, vos que hace más tiempo que dejaste esto, ¿cómo viene? No, bien, perfecto. ¿Bien? Ahí se corre el riesgo de eso de huevo sudado, que se puede transpirar. Gracias por hacerme recordar. Acá es el tema, gracias Pedro, me hiciste acordar, mira. No. Acá es un tema que después vamos a ver que tiene efectos en los resultados embrionarios, que es el riesgo de cuando yo, hablando en términos normales, ¿no? O sea, no en los tiempos que se me fui de los 7 días, sino si dentro de los 7 días me voy de mambo con la humedad, ahí yo puedo favorecer la condensación en la superficie del huevo de humedad. Y esto tiene que ver con un fenómeno que es el que vamos a ver ahora, que es el atemperado. ¿Por qué? Porque yo dije, conservo con 60, 65%, hasta 70%, con algunos casos de humedad relativa y una temperatura que no se vaya de 20 grados centígrados, entre 18 y 20 grados centígrados. Pero tampoco yo puedo mandarme al interior de una cámara de incubación que está a una temperatura de 37 grados 7, 37,8, un huevo que viene de una temperatura de 18 grados. ¿Por qué? Porque si viene con mucha humedad, ¿qué es lo que va a pasar? Se condensa la humedad sobre la superficie. Y la condensación sobre la superficie trae aparejado casi con seguridad un nivel de reblandecimiento de la cutícula. Entonces, ¿qué estoy haciendo con ese huevo? Le estoy barriendo, por llamarlo de alguna manera, la película que le está garantizando la última barrera de protección con el medio externo. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado con la humedad de este sector y tampoco ingresar al huevo frío a la incubadora. Por eso hay una sala que se denomina de atemperado, que tiene una humedad promedio para evitar la condensación y le da un golpecito de calor. Entiéndase, no lo preincuba. Pero en vez de mandarlo el huevo a 20 grados, lo manda más cerca de los 27, 28, de manera tal de que el choque térmico tampoco produzca que la humedad ambiente propia de la incubadora condense sobre la superficie del huevo. Ahora bien, en la sala de atemperado está inmediatamente vinculada, y a veces es una misma, con la sala de embandejado en el carro, sobre todo cuando, dependiendo de la incubadora, a veces es el carro el que se ingresa y no las bandejas. Las bandejas de incubación, ahí tienen imágenes al costado, son prácticamente bandejas de alvéolos que permiten encajar el huevo y estos colocarlos en estantes o anaqueles donde se acomodan, de acuerdo al diseño de la incubadora, para después realizarse el volteo. Como pueden ver, están totalmente perforadas, no son bandejas que tienen cierre. Esto permite la generación de una circulación de la temperatura y la humedad alrededor de la mayor superficie del huevo. Entonces, condición, no ingresar el huevo inmediatamente en forma fría, haberlo atemperado, tratando de regular siempre
la humedad para evitar condensaciones tempranas o posteriores dentro de la incubadora. Y realizar el embandejado. Hoy en día este embandejado por lo general está automatizado, pero todavía hay carga manual, y colocarlo en los carros para su traslado. La sala de incubación, por lo general hoy en día las incubadoras son cámaras, y estas cámaras tienen un promedio de unos 90.000 huevos aproximadamente por máquina. Casi es el valor estándar. Cada cámara tiene una variante de diseño interno que permite la clasificación de las incubadoras en dos grandes grupos que después vamos a ver. Lo importante es que en el interior de la incubadora yo voy a garantizar el cumplimiento de las condiciones de temperatura, humedad, aireación y volteo durante un tiempo o periodo que va desde el día 1 hasta el día 19. Y de ahí, hablando de la incubación industrial, estos huevos, previo paso, una vez retirados de la incubadora por una clasificadora, que es el video que les mandé, lo han recibido todos, espero, van a ser nuevamente colocados en una bandeja que van a pasar a otra cámara que es conocida con el nombre de nacedora. La nacedora es una estructura muy similar a la incubadora, solo que se diferencia de esta en las siguientes condiciones. Primero, ¿sí?, es más chica. Se colocan alrededor de 3 nacedoras por incubadora. Segundo, tiene un porcentaje de humedad un poco más alto y una temperatura un poco más baja. Tercero, ha eliminado el volteo, cosa que en la incubadora era una condición sine qua non su existencia. ¿Qué es lo que ocurre con referencia a la nacedora también? Hay quienes, debido a la que la tecnología hoy lo permiten, reducen, no significa que lo quiten ni que generen una asfixia, levemente algún pequeño nivel de oxígeno, sin irnos de mambo para no matar los embriones, con el objeto de producir un estímulo que después vamos a ver tiene que ver con el fenómeno que hace que el embrión rote interiormente, pique la cámara de aire, pique la cáscara y realice en este proceso que va desde el día 19 al 21 un cambio y una adaptación de sistema respiratorio. Pasa desde un sistema que era alantoideo coriónico a uno alantoideo coriónico pulmonar, porque conviven en ese momento, que es al momento de picar la cámara de aire, a uno pulmonar, que es cuando pica la cáscara. Esto tiene que ver porque hay una situación que, bueno, ustedes saben que al embrión de los vertebrados los rodean un conjunto de membranas, el saco vitelino, posteriormente el amnios. El saco vitelino se va a ir metiendo a través del ombligo y va a ir suministrando nutrientes al embrión. El amnios, que va a dar esa suerte de líquido contenedor a donde se vuelcan por un lado los residuos y por otra parte actúa como protector neumático. El corion, que limita la pérdida de gas, de agua, y hace el intercambio gaseoso. Y el alantoides, donde se van todos los desechos que el animal va a ir generando mientras que se mantenga en esta situación. En el caso de las aves, recordemos que podemos hacer
groseramente la comparación de que el huevo es un útero extracorpóreo. Ahora, el por qué dos estructuras diferentes para un ciclo embrionario que dura 21 días. Muy sencillo, por las condiciones que les mencioné. Y lo primero que surge como pregunta, ¿y esa dónde las pone la gallina? También, la gallina cumple exactamente con estos procesos. ¿Cómo? Del día 1 al 19 casi no se levanta, mantiene una humedad y una temperatura dentro de valores constantes debido a su temperatura corporal, garantiza por una elevación del cuerpo en la oxigenación, y a partir del día 19 deja de mover los huevos. La gallina tradicionalmente o etológicamente hablando mueve 8 veces a 10 en el día la posición de sus huevos para hacer lo que el volteo en la incubadora hace, o mejor dicho, la incubadora hace en el volteo lo que la gallina hace con ese movimiento. Los rota, los mueve y con esto evita que el embrión precipite y tenga posteriormente dificultades de eclosión. En lo que hace a la temperatura, al levantarse más en los 2 últimos días de incubación, esta baja naturalmente y es más expuesta a la humedad ambiente. De hecho, para que se den una idea, el ejemplo máximo lo tienen con el pato y el ganso. La pata y la gansa se levantan, van al agua y casi se puede decir de que los huevos reciben un choque térmico por volver la hembra, por más que se sacude mojada en su depresión de cría, que es la zona que así se conoce a la zona del bajo vientre donde los animales acumulan su posición sobre los huevos. Con referencia al oxígeno disponible, que les mencioné que hoy se puede regular un poco, inclusive hay quienes colocan un tachito, se colocaba, pero todavía lo he visto que lo hacen con formaldehído para que evapore y esto genere un poquito una atmósfera enrarecida que además produce una reacción química que le da un color más amarillento al plumón del pollito. Lo que se hace es algo que ustedes saben, pero quizá no tienen idea de cómo se aplica en estos casos. Nosotros, la pregunta, ¿por qué iniciamos nuestro proceso respiratorio? ¿Qué es lo que nos estimula a respirar cuando nacemos? Nosotros, un potrillo, una vaca, un cerdito, o un ternero o un pollito. O sea, ¿qué es lo que nos estimula? ¿El nivel de qué? Es lo inverso. Es el nivel de dióxido de carbono en sangre. Al incrementarse, porque no tenemos veníamos respirando por otro lado y ahora tenemos que capacitar, se nos aumenta el dióxido de carbono. Esto nos obliga a pegar la famosa bocanada con el cachetazo en el traste que nos da por lo general el obstetra o la obstetra o la partera o partero, quien estuviera a cargo. Y en el caso del ternero y el potrillo, ¿y qué es lo que hace la madre? Lo lame. Exacto. ¿Y dónde lo lame primero? En el lomo. En el cuello, en la región de trasera de la nuca, que es donde están los centros de respiración. Aumenta la circulación, obliga y empezamos a respirar. En el pollito le pasa lo mismo, solo que no tiene quien lo lama ni quien le pega un sopapo en el traste. ¿Cómo hace esto? Pica, se encuentra con el aire, pica de vuelta y esa disminución de oxígeno hace que y ahí abre. Si tengo mucho oxígeno, a veces esto se dificulta, por eso se reduce un poquitito para estimularlo. Nada más.
Fíjense que de un huevo, el pollito va a hacer perder prácticamente un 10.5% del peso total. O sea, el desarrollo embrionario se va a volcar de que el pollito sobre el peso original tiene un 10.5% menos, nada más. Y acá es donde lo vamos a lograr, en la incubadora, en la primera etapa. Y para esto tenemos dos sistemas o modelos de incubadora que han dado origen, muchos directamente le dicen el Chemistway o el Chickmaster, porque fueron las dos empresas que diseñaron los distintos sistemas. Básicamente, universalmente conocido como carga instantánea o por carros, y la otra de carga simultánea o continua por bandejas. ¿En qué difieren básicamente? Ahí están los esquemas. En uno yo meto el carro cargado con todos los huevos, lo engancho a un sistema que se encuentra en el techo, que está asociado a un conjunto de bielas que mueve un motor, y ya el sistema de volteo está incluido dentro del carro. O sea, yo vengo con el carro tiene todos los laterales unas palancas que terminan conectándose a un ganchito arriba en cada lado del pasillo que me queda dentro de la cámara de incubación, asociado a un conjunto de bielas, y bueno, un motor hace que la biela se mueva, transmita la movilidad al interior del carro y las bandejas cambien de posición. ¿Sí? En el caso de la carga simultánea continua, no ingreso el carro, tengo un carrito chiquito nomás, el que ingresa es un operador y va cargando en los laterales como si fueran estantes, o mejor dicho, como si fueran no, porque son estantes, las bandejas. En este caso, la carga de las bandejas va a seguir una secuencia que está identificada de acuerdo a las empresas por colores o por números o por letras. ¿Qué significa esto? Que yo voy a ir cargando las bandejas de un determinado color que corresponden a la carga de un día determinado de la semana. Generalmente las cargas se realizan 2 veces en la semana para tener 2 nacimientos en la semana. Siempre calculando que sean los lunes y los jueves para que no me caigan ni en sábado ni en domingo. No porque hoy en día esto un poco se está perdiendo, pero ¿por qué no hacerlo así? Para que no tenga que pagar horas extras para atención de nacimiento. A lo sumo un sereno, pero no tengo que tener personal esperando nacimiento, salvo en las empresas que tienen nacimientos continuos, para lo cual por lo general se utiliza más la carga instantánea por carros que la simultánea o por bandejas. Al tener identificado los días de carga, yo voy a ir colocando a ambos lados, estoy hablando del de bandejas, del pasillo, en forma alternada, las bandejas de atrás hacia adelante. ¿Para qué? Para que yo sepa que el primer color que cargué es el primer color que va a salir. ¿Dónde? Rumbo a la nacedora. Entonces, fíjense, bueno, ahí está en el esquema cómo envuelve el calor a los carros, a diferencia de las bandejas que es de arriba hacia abajo, en este caso es lateral la fuente de calor. En el interior, estas fuentes de calor son movilizadas por ventiladores, forzadores, que están ubicados también en los laterales, no en las partes superiores. Primer carro que entra es primer carro que sale, va recorriendo un circuito. Y en muchos casos, el carro a veces puede ser, una vez retirado, carro de nacedora, ¿sí? Pero eso depende en
en el diseño. Por lo general, ese carro se retira, se descarga, va a carros de nacedora separado y el carro vuelve a la parte de recepción para ser vuelto a cargar. En el caso de las que les mencioné antes, fíjense que arriba se puede ver, no sé si alcanzan a ver la flechita, a ver, acá arriba, están los forzadores, o sea, la corriente desciende, más allá de que algunos tienen estos recicladores, pero en última instancia desciende. Y por otro lado, los sistemas están ya fijos, o sea, estas barras están asociados a los anaqueles o estantes donde yo coloco las bandejas y se mueven por motores que se encuentran en los extremos que hacen que esto pivotee unos 45, 75 grados, dependiendo del sistema y del diseño. No me acuerdo, no, voy a ir para atrás porque se pueden ver. Ven cómo están inclinados acá. Este es el máximo, baja y después sube. Van haciendo una inclinación hacia acá y hacia allá. ¿Sí? Ahora bien, este procedimiento, en algunas plantas, por ejemplo, en vez de tener un color marcado acá, o el número o la fecha, se guían por el color de la bandeja de carga. Por ejemplo, la bandeja del primer lunes es verde, la del jueves es marrón, la del segundo lunes es rojo, la del segundo jueves es amarillo y así sucesivamente. Todos los sistemas tienen sensores, de manera tal de que si falla alguno de los factores, cae la humedad, se para el volteo, baja la temperatura o sube, hay sensores sonoros con alarmas luminosas que le indican al responsable del turno de planta que tal cámara tiene tal o cual problema. Además, muchas de estas incubadoras tienen un sistema de registro gráfico. O sea, ustedes pueden, sea en un papel circular o en una cinta, recibir en curvas el dato de temperatura, humedad, volteo, etcétera, etcétera, para tener al cabo de la semana, del día, toda esa información y ver el funcionamiento de la incubadora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Termino el día 19, voy a hacer la denominada transferencia o pase a la nacedora, que como ustedes pudieron ver en el video, un conjunto de operadores hoy pueden realizar mediante el uso de un robot que tiene esos chupetes, acá están mostrados en distintas instancias, pero que además en la actualidad incorporan un elemento que es fundamental en lo que hace a la reducción de operaciones en planta y también a la calidad sanitaria de los pollitos que salen, que es la vacunación in ovo. Esta se logra mediante el descenso sobre la cámara de aire de una microaguja previa selección mediante un sensor láser, que ahí se ve como unos chupetes de color negro, pero en la ¿cómo se llama? En la filmación que les mandé, los ven activando, que sacan huevos. Esos huevos que son huevos que antes nosotros definíamos como huevos claros, pero además, una ventaja más, también saca huevos que nosotros antes, cuando solo era un ovoscopio de banda, lo que nos permitía visualizar el interior del huevo, considerábamos huevos embrionados, lo que no sabíamos que el embrión estaba muerto. En cambio, hoy, por detección de refringencia,
el láser permite captar la temperatura embrionaria y saber por la misma si el embrión se encuentra vivo o el embrión se encuentra muerto. Entonces, el huevo sacado de su bandeja, puesto en su bandeja en la cinta, el sensor láser detecta por diferencia térmica el embrión, el huevo que no tiene embrión, el huevo que tiene un embrión muerto, y eso lo ordena al detector. El chupete baja, retira el huevo que ya no va a ingresar a la nacedora, y en el interior los huevos que van a ser succionados y trasladados a la bandeja de nacedora reciben el pinchazo en la cámara de aire, donde se le inyecta vacunas que anteriormente debían ser completadas al nacimiento sobre el pollito e inclusive hasta la primera semana de vida. De manera tal que el proceso facilita el manejo del pollito posterior a su eclosión. La diferencia que vamos a encontrar es que, como se ve abajo, la bandeja en la que los huevos van a ser depositados en la nacedora sería más que bandeja un canasto plano, porque al no tener que recibir volteo, ya no requiere que el huevo esté parado o sujeto a una bandeja como las de incubación. De manera tal de que ese canasto plano se introduce directamente en la nacedora. Por lo general, como ya les dije, hay 3 nacedoras por cada incubadora. Entonces, al suspenderse el volteo, yo puedo meter inclusive directamente en un carro, ahí sí que queda independizado del sistema anterior, meto directamente en un carro, y ese carro ingresa a la nacedora hasta el día 21, donde el pollo que ingresé va a eclosionar. Por supuesto que se pueden producir mortandades en esta última etapa, sí, vamos a ver que sí. Pero por ahí esto estaría indicando que hay algún mal manejo en las condiciones de la nacedora. Recuerden que acá incrementamos la humedad para reblandecer la cáscara, también modificar un poco porque el exceso de humedad repercute en la biodisponibilidad de oxígeno y estimula, por supuesto, la respiración, y se baja la temperatura. Por este fenómeno que está mostrado en esta diapositiva. El cambio por pases sucesivos en estos días del 19 al 21 de modelos de sistema respiratorio puede darse aquí cierta fragilidad y problemas en la existencia de nacimientos no interrumpidos. Entonces, hay un desgaste físico porque la mala posición, la falta de humedad, no permitió el reblandecimiento adecuado de la cáscara, y en consecuencia el pollito le costó más, no logró, se gastó toda la energía acumulada en poder perforar, y en consecuencia el agotamiento le hizo consumir sus reservas, y pese a que logra cascarla, no logra terminar el proceso. Y acá vamos a encontrarnos con otra cuestión que es propia del proceso incubatorio. La diferencia que existe entre lo que es el nacimiento y la eclosión. Son dos cuestiones que muchas veces se entienden como sinónimos, pero técnicamente son dos cuestiones diferentes. El nacimiento
es una definición empresarial. ¿Por qué? Porque se considera cumplido cuando el 80% del 80% de los huevos ingresados a la nacedora han nacido y tienen el plumón seco. ¿Sí? Esto que implica que puede haber algunos pollitos que tengan la parte del occipucio, la parte de lo que sería la nuca un poquito húmeda. Eso define el plumón seco. Hasta ese nivel de humedad, o sea, un poquitito la parte de atrás de la nuca húmeda, es plumón seco. Ahí, cuando el 80% de los huevos han eclosionado y el 80% de los eclosionados tienen el plumón seco, se declara cumplido el nacimiento. La eclosión es el proceso fisiológico de la emergencia del interior de la cáscara del embrión. O sea, yo puedo tener un pollito que ha salido, pero, o sea, eclosionó, pero lo hizo tarde, porque el resto de sus hermanos ya tienen el plumón seco. Y en consecuencia es descarte. Yo no lo voy a esperar para secar. ¿Por qué? Por eso lo de la definición del nacimiento. Porque si yo espero que este se seque, que nazca el último, los primeros que nacieron en tiempo y forma y demás, por permanencia excesiva en el interior de un ámbito caluroso, por más que haya bajado la temperatura y demás, los puede predisponer a problemas de agotamiento y deshidratación. Sobre todo deshidratación. Entonces, un pollito de primera, un pollito bien nacido, un pollito que fue vigoroso, termina perdiendo estas condiciones por haber sido esperado uno que viene con retraso, que casi con seguridad, por algo nació retrasado. Y en consecuencia, muy probablemente tenga una viabilidad menor. De hecho, en caso de que se lo separe y se lo deje secar, separado de sus hermanos que nacieron en tiempo y forma, va a integrar lo que se llama los lotes de segunda. Porque ya se sabe que es un pollito que no las trajo todas consigo. Muy probablemente no tenga un buen plumón, capaz que tenga algún problemita en el pico, hay que revisarle muy bien las patitas. Ya de por sí es un pollito débil porque gastó mucha energía, tardó mucho tiempo. Eso es la primera condición para la clasificación. Por supuesto, es una actividad que implica un entrenamiento. En general, dependiendo de las condiciones, se pueden recurrir a clasificadoras que se cuelgan los pollitos y se los revisa. ¿Qué es lo que vamos a revisar? La normalidad de la figura del pollito, que implica que no tenga pico torcido, que no tenga los picos cruzados, que las patas, que se pare bien, que no tenga dedos en garra, o sea, los dedos doblados hacia adentro, que tenga los dedos que tiene que tener, que no tenga malformaciones, que no tenga adherencias, que no tenga el plumón medio pelado, que no tenga el ombligo abierto, tiene que tener el ombligo cerrado, limpio. Todo eso hace a que en la selección se lo clasifique como un pollo apto o pollo de primera. Los que no cumplen con estos requisitos se dividen en pollos de segunda, que pueden ser utilizados para la venta con la aclaración, que son los que van a un minoreo y demás, y los pollos de tercera, que son los que directamente van a ahogamiento, se los ahoga. La vacuna, puede haber un refuerzo vacunatorio o vacunación si no se dispone del robot vacunador Inovo, sino de lo contrario no resulta necesaria la vacunación. Tenemos el robot, rara vez se lo revacuna, salvo que hubiera alguna indicación por alguna alerta sanitaria. Y se lo sí inmuniza, porque no se puede hablar de una vacunación,
o quistes de coccidios que nos van a permitir generar una inmunidad del pollito al arribo a la granja contra lo que se llama la carga infectante de campo, donde hay coccidios naturalmente distribuidos y que podrían traernos serios problemas en los primeros días de vida, para lo cual se recurre a ese esquema, a esa estructura, que es como esa campana de plástico, donde se colocan los pollitos debajo y se pulveriza con un preparado donde hay coccidios que han sido deprimidos o atenuados para que desaten una reacción tipo antígeno-anticuerpo y predispongan a aumentar la inmunidad contra esta carga que ingresa a través de las fosas nasales y del pico, producto de este spray al que se somete el pollito. El spray tiene un colorante que nos permite saber qué animales han sido sometidos a este tratamiento y es de una aplicación bastante rápida porque se pasa la caja por debajo de la campana esta pulverizadora. Los pollitos, por supuesto, serán embalados en cajas que contienen 100 pollitos, término promedio. ¿Por qué? Porque es muy probable que en verano la empresa ponga menos pollitos para que no se sofoquen tanto y aumente el número de cajas por envío. Y en invierno mantenga los 100. La diferencia en qué va a radicar en el tipo de caja que se va a usar. Cuando la caja, por lo general la empresa lo destina a un integrado, no hablemos de una venta particular, que esa sí o sí es una caja de cartón, pero lo manda a un integrado, el cual hoy está, mañana no, y no está más allá del supervisor bajo control de la empresa, se remite en cajas de cartón, con las divisiones clásicas, son 4, cada división tiene 25 pollitos, son 100 pollitos en total. Cuando el destino del envío es a granjas propias o a granjas arrendadas, donde hay personal propio trabajando o directamente son de mi propiedad absoluta, la empresa utiliza cajas reciclables. Son cajas de plástico, también divididas en 4 compartimentos, con 25 pollitos de máximo de carga por cada compartimento, y que tienen la ventaja que una vez descargados los pollitos en el galpón, vuelven a la empresa para ser sometidas a un proceso de desinfección y limpieza, y de ahí vuelven a la planta de incubación para su carga futura. Hasta acá, ¿alguna duda? No, todo bien. Nada de nada, todo tranquilo. Bueno, bien. Yo incubé mis huevos, obtuve mis pollitos, pero yo tengo que tener una evaluación de los resultados de este proceso incubatorio. Y para esto tengo los resultados concretos, cantidad de pollitos nacidos por cantidad de huevos ingresados, tanto a nacedora como a incubadora. Ahora lo que me interesa saber, ¿qué pasó con estos que no nacieron? Para lo cual voy a recurrir a un procedimiento que no es otra cosa que realizar una suerte de autopsia de la incubadora, que es la evaluación por el sistema de embriodiagnosis. Siempre aclaro, la metodología que nosotros enseñamos es una metodología de embriodiagnosis industrial, no una embriodiagnosis que podría llamar forense, porque a mí no me interesa saber en qué hora puntualmente falleció el pollito número 322 de la bandeja 1570, no. Yo lo que quiero saber es qué porcentajes de qué tipo de animales o de qué tipo de muertes se produjeron, porque sé que esto está asociado al lugar de ocurrencia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero saber si el problema lo tengo en la planta de incubación
o en la granja de producción. Y hay etapas de mortandad o de acumulación de mortandad en el desarrollo embrionario del pollito que están asociados a problemas de la granja o a problemas de la planta de incubación. En consecuencia, además, yo lo que tengo que ver es si los valores de no nacidos están dentro de los parámetros normales, porque no todos los pollos, como no todos los individuos de una población que son embriones, terminan naciendo. Muchos mueren en etapas anteriores al nacimiento. En consecuencia, yo lo primero que tengo que saber es, ¿estoy frente a valores normales de mortandad? Y si no lo estoy, ¿qué valores tengo y dónde están ubicados estos procesos de mortandad? Porque yo sé que puedo de esta manera enfocarme en realizar las acciones correctivas. Por eso es denominada la embriodiagnosis una técnica que por la observación de embriones muertos que provienen de los huevos que no nacieron o no eclosionaron o eclosionaron parcialmente, puedo clasificarlos en grupos y relacionar estos grupos con la posible causal de la muerte que yo observé. Partimos del conocimiento, que precisamente por eso que hizo Hunt en su momento, podemos saber las distintas etapas del desarrollo embrionario día a día. Hay imágenes que sabemos que son típicas del día de desarrollo embrionario, yendo desde la aparición del blastodermo, pasando por la existencia de una especie de pequeña estructura aracniforme muy parecida casi a al formato de una neurona, ¿no? Por supuesto, 1000 veces ampliada, ¿no? Hasta una imagen que nos hace recordar a Piolino, Tweety, ese dibujito animado, un pajarito de cuerpito chico, alitas vestigiales, medio patón, cabezón, muy ojudo y piquito chico, y después un individuo que va a irse cubriendo de plumas, desarrollando sus extremidades, hasta tener el pollito cubierto de plumaje que nosotros conocemos eclosionado. Lo que vamos a ver, que es un método conocido como de Garza de la Fuente. Garza de la Fuente es un zootecnista mexicano que realizó estudios sobre precisamente la vinculación entre edad e imágenes y causantes de mortandad embrionaria. Es lo que determinó que existe una relación y que no es necesario hacer un análisis exhaustivo de las estructuras que se encuentran en los huevos no nacidos para tener esta relación. Para lo cual, y en una forma muy práctica, dividió el ciclo incubatorio de 21 días en 4 grupos, del 1 al 4, agrupando por este tipo de imágenes que se ve cada día. Bueno, ahí están desarrollados cada uno de los grupos que van del grupo 0, el grupo 1 que va del día 0 al día 4, ¿sí? Con las distintas imágenes que pueden ver ustedes, el grupo 2 que va del 5 al 10, con imágenes donde empieza a verse la presencia de un individuo aviforme, se dice, pero que, por ejemplo, no tiene plumas y, por supuesto, se observa el pico con la presencia del diamante o cornecito, esa estructura que va a usar para cascar ya en las últimas instancias, y con un esbozo alar, pero no cubierto de plumas, y ojos bien notorios, para pasar del día 11 al 17 a un individuo que tiene los dedos formados, las alas formadas,
presenta ya esbozos de pluma. Internamente, bueno, va a tener todo un proceso de desarrollo del metanefro y del sistema cardíaco. Y por último, el individuo que va del día 18 al 21, que ya es el pollo formado y que se va a diferenciar fundamentalmente de la etapa anterior, porque a la finalización de este ciclo va a tener o ya tiene prácticamente el vitelo absorbido. Cuando el vitelo no está del todo absorbido, o es los primeros días de este ciclo o pertenece al ciclo anterior. La absorción del vitelo casi se podría marcar como la diferencia entre un grupo 4 y un grupo 3 a la hora de tener dudas en la definición. ¿Qué es lo que ocurre? Por supuesto que vamos a tener diferentes condiciones, que es lo que acabo de mencionar, y también podemos tener en cuenta que existe cierta acumulación de mortandad porque en determinados días de estas fases se producen por diferentes fenómenos de cambios de estructuras, entrada en funcionamiento de nuevos órganos, adquisición de nuevas funciones, acumulaciones de mortandad. Así en las primeras horas, por ser un embrión muy frágil, sostenido por una red capilar también frágil, todo movimiento, toda cuestión puede generar un alto porcentaje de pérdida de embriones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que estos embriones, a la finalización del ciclo, casi por el simple proceso de haber sido estructuras muy pequeñas y haber pasado tanto tiempo en condiciones de temperatura, volteo y humedad, están degradados. Y van a ser un grupo problemático porque siempre nos va a quedar la duda. ¿Era un huevo fértil el que dio origen a esto y el embrión murió tempranamente? ¿O era un huevo que ingresó y no tenía blastodermo sino blastodisco? O sea, era un huevo infértil. Sobre esto después me voy a detener, pero recuérdenlo. Después en el quinto día, precisamente por cambios en el sistema respiratorio, en el 17º al 19º por entrada en funcionamiento del metanefro y también la preparación al cambio al sistema al antoideo coriónico, al antoideo pulmonar y por último por el desgaste que podemos encontrar debido a la no reabsorción correcta del vitelo y a dificultades en el desarrollo por ser sobre todo, esto se ve mucho en pollitos de gallina vieja, tener debilidad que hacen que gasten todas sus reservas, se agoten y por supuesto esto le produce una mortandad en el proceso de eclosión. Ahí están los causales, ¿no? De mortandad, bueno, el saco vitelino y la puesta de funcionamiento en el quinto día y los otros que ya les mencioné. Pero me voy a caer en el de las primeras 48 horas y su posible confusión en el proceso de recuperación, o mejor, del huevo que me va a sacar el robot hoy en día, que va a figurar como un huevo claro seguramente, porque a pesar de que la refrigencia láser es muy exacta, el grado de descomposición que normalmente presentan los tejidos tan chiquitos, tan mínimos, no le permiten al sensor decir, bueno, acá había un embrión o esto es un huevo revuelto porque nunca hubo un embrión. Y este es un tema, porque estos valores yo los voy a comparar con esta tabla. Esta tabla que fíjense tiene más o menos las fases, porque en realidad no coincide mucho. Habla de la edad entre las 30 y 42 semanas, 43 a 58, a 53, perdón, y 54 a 64 semanas. Y fíjense que para cada grupo tiene diagnosticados
porcentajes de mortandad según la edad de las reproductoras, considerados valores normales. O sea, este 2, 2,5, 3,5 que encontramos en el grupo 1 son los valores normales de mortandad que podemos encontrar de este grupo en un conjunto de huevos no nacidos de una reproductora de 30 a 42, de 43 a 53 y de 54 a 64. Fíjense que no es capcioso que estos valores que estarían asociados a huevos no embrionados o de mortalidad temprana son altos en los dos extremos de la serie. En realidad en todos, si comparamos las columnas internamente, pero son notorios en los extremos de la serie, o sea, son propios de ser altos en las gallinas viejas o en las gallinas muy jóvenes. En unos, muy probablemente en las gallinas jóvenes, porque todavía, digamos, no terminan de lograr una viabilidad espermática garantizada, etcétera, etcétera, y en consecuencia hay un número importante de huevos no nacidos o de embriones que no están del todo bien desarrollados. Y en la gallina vieja, bueno, todas las causas propias de la vejez, que no logran buenas fecundaciones o buenos desarrollos embrionarios o provistos de una fragilidad a los fenómenos de maduración excesivamente rápidos que terminan yendo en contra de la viabilidad embrionaria. Fíjense que los dos extremos, a su vez, en edad, son los más altos para cada serie. ¿Por qué? Y porque en el otro extremo, o sea, en el grupo 4, puedo entender que tengo en la gallina joven, en la polla, pollitos todavía muy chiquitos. O sea, los huevos han sido clasificados como aptos, pero el desarrollo embrionario no ha permitido que el animalito que se dé origen a este huevo sea lo suficientemente capaz de aguantar ese proceso estresante de la eclosión y en consecuentemente muera. Y en el de la gallina muy vieja, ¿qué le va a pasar? Si es un pollo grande, un huevo grande, pero con nutrientes que quizás no alcanzan a abastecer por esa deficiencia derivada de la edad ya del animal a las necesidades del embrión. Hay un conjunto de imágenes que refuerzan estas condiciones, independientemente que algunas pueden ser producto de la contaminación del huevo en la incubadora, deben recordar estas condiciones siempre como predisponentes a valores más altos dentro de la normalidad. Y vuelvo al grupo 1. Yo les pregunto a ustedes, bueno, mire, ingeniero, a mí los valores me dan altos del grupo 1. Lo que no sé y quiero saber si es porque tengo falta de fertilidad o problemas en los galpones y en consecuencia yo estoy evaluando como grupo 1 huevos que son infértiles, o realmente es un tema vinculado a la edad de los reproductores, va a deficiencias nutricionales que podrían ser los causales de una mortalidad embrionaria tan temprana, o algún factor en el manejo del huevo que viniendo embrionado no estoy almacenando bien o dándole el tiempo de maduración, si me referiría a pollitas. ¿Cómo yo puedo, cómo ustedes podrían discernir si esos huevos son claros porque no tienen embrión o son claros porque hay una mortandad embrionaria temprana producida por causas que, bueno, después tendré que determinar? ¿Qué les parece? ¿Cómo hago para yo evaluar esto? Porque ya les dije, el robot me lo saca,
Pero cuando yo lo abro es un revoltijo que yo no puedo saber si había un embrión o el huevo venía sin embrión. Porque pasó 21 días o 19 que no sirvió ni para pollo ni para huevo. ¿Cómo les parece a ustedes que podrían sacarse de la duda sobre si los huevos llegan con embrión o sin embrión a la cámara de incubación y tengo entonces o no mortandad embrionaria temprana o tengo huevos claros? Siempre. Y pero teníamos el análisis de los huevos que no entraban a la incubación, ¿no? Teníamos... Perfecto. Muy bien, Baladro, todavía te acordás. Bien, ese es el tema, Carolina, y es el tema, María. Yo tengo huevos en granja que separé por motivos X, pero que vienen de los mismos galpones. Recuerden que le hago trazabilidad al huevo. Entonces yo, cuando me lo sacó el chupete ese de la máquina, me fijo, ¿de qué galpón es? Mira, vienen acumulados de la granja La Pluma, del galpón 4 son todos. ¿Y qué me dice el galpón 4? Y bueno, pongámosle, son pollas viejas o son gallinas viejas o lo contrario. Bueno, ya me da una idea. ¿Sí? Capaz que me dice, no, son todos animales de régimen. Ajá, bueno. Vamos a ese galpón. Dame todos los huevos que no mandás. Porque son largos, cortos, poco pesados, tienen alguna rajadura. Y ahí hago el breakup. Y empiezo a sacar cuenta. ¿Tiene embrión? No tiene embrión. ¿Tiene embrión? No tiene embrión. ¿Tiene embrión? No tiene embrión. Si yo de esos que no son huevos que voy a incubar, porque no tienen las condiciones para definirlo como huevo incubable, pero sí sé que son fértiles, porque recuerden la definición, no todo huevo fértil es un huevo incubable, porque son fértiles, pero no tienen forma, no tienen tamaño, no tienen color, no fueron puestos en el nidal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo comprobar la presencia o no de embrión ahí. ¿Qué compruebo? Blastodermo, blastodisco. Tengo todos blastodiscos. Acá hay un problema de fertilidad. O hay pocos gallos, o los gallos son viejos, o hay algún inconveniente que no está permitiendo que sean fecundadas los animales. Antes de empezar a pensar en enfermedades y eso, primero dame la planilla, cuántos gallos tenés, cuento si realmente son esos gallos. ¿Qué edad tienen esos gallos? ¿Cómo están las gallinas? ¿Qué estado tienen las gallinas? Y en función de eso puedo establecer si los huevos que estoy recibiendo en realidad, ¿por qué no fueron embrionados? Ahora pongámosle que abro los huevos y me encuentro todos con blastodermo. Todos los que abro, todos con blastodermo. Es más, me tomo la libertad de abrir huevos de los que fueron considerados buenos por la duda, un grupo y todos tienen blastodermo. ¿Qué es lo que está pasando? Acá hay un problema en la planta de incubación. O en el almacenaje, o en el manipuleo del huevo, o en el atemperado. Hay algo que no se está haciendo bien, que fuerza a que el embrión ya llegue mal y en consecuencia en los primeros días muere. Por supuesto, tengo que revisar la incubadora. Puede ser que tenga mal el volteo, puede ser que tenga problemas en la regulación de la temperatura de los primeros días, o haya tenido una caída, porque también puede ser una situación puntual. Pero esa sería la forma de hacer un diagnóstico discriminatorio para evitar tener errores. Después, por supuesto, puedo... Jorge, perdón. Sí, cómo no, Consulta, dale. porque me quedó claro el tema de la embriodiagnosis, Sí. que bueno, el robot... Me no, saca no el entiendo huevo bien. que no tiene embrión, mejor dicho, el huevo claro, que no sé si es porque murió temprano
o no vino embrionado, y el huevo con el embrión muerto. Sí. Embrión que puede haber muerto en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3 o en la fase 4. O en el grupo 1, 2, 3 o 4 grupos. Perdón. Sí, en ¿no? el video se veía que los apartaba y caían dentro de un tambor. Sí, Uno tiene que leer eso, lo que hay dentro del tambor. exactamente. Se hace Yo, siempre, o un siempre. muestreo. A ver, puede hacerse como rutina, eso depende de las plantas. O puede ser cuando hay valores que encienden alarmas. Claro, En general, las plantas importantes hacen siempre un chequeo semanal, ¿sí? Pero todo depende de la organización de la empresa. Pero en general se cae en la embriodiagnosis cuando empiezan a sonar alarmas. Y hay que recordar que si se va a hacer embriodiagnosis hay que tener cuidado porque muchos de esos huevos como caen se hacen pelota. Imagínate, caen en un tacho. Entonces, lo que ahí se hace se los recoge de otra manera, se tienen ciertas precauciones para evaluar si estamos dentro de los valores normales, si estamos un poquito fuera, ¿entendés? sí, Eso, señor. pero siempre sobre el huevo no nacido. ¿Mm? Estamos. Cuidado que todavía falta un huevo, que es el que no eclosionó teniendo un embrión vivo o quedó a mitad de camino, que eso lo vamos a ver cuando evaluemos lo vemos cuando evaluamos la nacedora. ¿eh? Estamos. Porque ahí lo que me sacó fue lo que murió temprano o no vino fértil de la incubadora. Después, cuando yo saco la bandeja de la nacedora, ¿sí? Tengo que evaluar los que quedaron en el camino en la nacedora. Porque el robot me sacó adentro, ahí había un pollito vivo. Fenómeno. Pero el tipo estaba mal posicionado, eso el robot no me lo dice. Cuando quiso eclosionar, no se pudo dar vuelta, apenas picó y quedó muerto en el proceso de nacer, en nacedora. Eso también lo tengo que evaluar, son el grupo 4. ¿Sí? Y entonces, bueno, ahí vemos las causales del grupo 4. La edad de los reproductores, posibles contaminaciones, incorrecto manejo de la temperatura en la nacedora. Son ya problemas propios a separarse ahí. Tiempos inadecuados de secado, exceso de permanencia no declarado correctamente el nacimiento. ¿Sí? Entonces, esos son componentes a considerar. Siempre que puedo, trato de hacerlo sobre la muestra más grande que pueda. Ahora, se considera que que no debe ser inferior a un 3% la representatividad de la muestra sobre los huevos no nacidos. Y después, por supuesto, se calculan los porcentajes de falla, o sea, se calcula la mortalidad temprana o los que se separaron antes de incubación, que esos son los que seleccionó la planta como no aptos y los seleccionó también la granja. ¿Sí? Esos son los segregados. ¿Sí? Y después, bueno, se calcula el porcentaje de fertilidad, la incubabilidad. Hay tendencias que se calculan el porcentaje de fertilidad menos la incubabilidad. Y después hay un conjunto de huevos que pueden acusar imágenes que nos permiten ajustar más el diagnóstico. O sea, el huevo explosivo, bueno, es un huevo que no va a llegar a embriodiagnosis nunca porque explotó dentro de la cámara de incubación. ¿Y esto por qué? Porque es un huevo contaminado. ¿Dónde pasa esto? Mucho en los huevos de piso. Pero también puede ser porque hay fallas en los procesos de desinfección de la granja. O me mandaron huevos viejos
que se les escaparon o que no los mandaron, o se les pasó la pulverización, o fueron huevos que tuvieron ese choque térmico inadecuado y se sudaron, entonces se produjo contaminación fúngica y bueno, reventaron. Huevos que, bueno, pueden por algún motivo de contaminación dar origen a embriones en estado putrefacto. Hay contaminaciones bacterianas de huevos específicas, las que dan origen a color blanco, ¿sí? Por falta de higiene en la incubadora, sobre todo. La incubadora periódicamente tiene que ser sometida a una limpieza y una desinfección, porque la existencia de huevo explosivo no es algo anormal. Uno a veces recibe huevos de la planta, de la granja, que fueron incorrectamente desinfectados o que su existencia se blanqueó por un apuro o un error que no quiere ser declarado. Por supuesto, hay problemas en animalitos, sobre todo con onfalitis, o sea, inflamación de ombligo o ombligos abiertos, producto de huevos que no fueron correctamente desinfectados o sucios. Ese queso cottage es un huevo típico de un nidal mugriento, no desinfectado. La aparición de Aspergillus, contaminación que se puede dar por mala desinfección de las incubadoras. Cuidado que el Aspergillus es también nocivo para el ser humano. Y bueno, hay toda una gama que no vamos a andarlo leyendo. Puede haber mutaciones producto de la contaminación de los padres con algún insecticida, se ha dado, o falta de algún microelemento, o la contaminación con algún tipo de producto que se utiliza en los insumos que se elabora el alimento balanceado. O sea, hay varias cuestiones. En sí, el motivo o la existencia de este tipo de situación puede dar origen a a una mayor precisión en algunos casos en el diagnóstico de la embriodiagnosis. Pero ya son casos puntuales, ¿no? O sea, la aparición de estas imágenes nos permite decir, bueno, sí, acá indudablemente hay falta de higiene, acá indudablemente hay falta de desinfecciones, acá hay un manejo incorrecto en la desinfección en granja o hay un manejo incorrecto en el almacenaje. Pero en términos generales nosotros debemos recordar que estas imágenes nos permiten ajustar más la definición. Lo importante para nosotros es tener claro estos 4 grupos porque nos permiten asociar sobre todo los extremos a problemas en granja y los centrales a problemas en lo que es la planta de incubación, sea en el proceso de clasificación-almacenaje como en el proceso incubatorio o de nacedora. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna cuestión puntual? Hola. ¿Por el resto? No, está claro. Bueno, bien. Escúchenme una cosita. Yo les voy a mandar ahora el Power, ¿sí? En la próxima le voy a mandar el parcialito para que Santiago le tome a ustedes. En el caso tuyo, Pedro, va a ser a final, te vamos a preparar una especie de parcial integrador, ¿sí? Donde lo que viste con Santiago más lo que viste conmigo, vas a tener una metodología de resolución online, o sea, te va a ir y vos después nos mandás la devolución, ¿sí? No va a ser un interrogatorio así
por cámara, sino vas a recibir algo, lo vas a completar y lo vas a remitir después para cerrar el tema tuyo. Y después yo te voy a explicar cómo vamos a hacer para la acreditación de esta equivalencia que tenías que rendir. Bárbaro, espectacular. Bueno, el resto, ustedes, chicas, ya saben, la próxima, bueno, vos, Pedro, también tienen clase con Santiago. Y después ya nos estaremos metiendo en la etapa del integrador. ¿Sí? Una parte de este y una parte de la semana pasada. No lo tomé el de la semana pasada ahora porque, bueno, estaban online. Bueno, igual les puedo mandar, estaba pensando, unas cosas para que resuelvan de lo de la semana pasada, si cumplimos con el parcialito y no se les acumulan tantas cosas. ¿Les parece bien? Les mando un cuestionario a ustedes dos, a Carolina y a vos, a tu hermana, y después nos vamos, la próxima semana es solamente de incubación. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, que tengan una buena tarde y será hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.